este vídeo vamos a ver un poquito de combinatoria elemental. Vamos a aprender técnicas para contar cuántos elementos tiene un conjunto o cuántos elementos de cierto tamaño, o sea, subconjuntos de cierto tamaño hay en un conjunto. Algunas fórmulas relacionadas con los números combinatorios, sobre todo veremos el triángulo de Pascal y por último el principio de inclusión-exclusión. Son técnicas para contar esencialmente, para contar en conjuntos finitos. Entonces vamos a empezar con una definición o notación si queréis, ¿no? Si A es un conjunto finito, entonces definimos A con dos barras, también a veces se denota, o también A, pero bueno, yo voy a utilizar esta notación como el número de elementos que tiene A. Bien, pues hecha esta definición, vamos a ver en primer lugar la definición del número combinatorio. Entonces, n sobre k, por definición, va a ser el número de, bueno, o el tamaño de este conjunto, el tamaño del conjunto de, vamos a poner, a ver, vamos a ponerlo así, A perteneciente a las partes de 1n, tal que el tamaño de A es igual a k. ¿Vale? O sea, he definido este número combinatorio, n sobre k, esto se lee n sobre k, como el conjunto de subconjuntos del conjunto 1n que tienen k elementos, ¿vale? Esto en palabras sería el conjunto o el número de subconjuntos de k elementos tomados de el conjunto de los n primeros números. En realidad, que esto esté tomado de este conjunto da totalmente igual. Si mi conjunto tuviera n elementos pero no fuera el conjunto de los números de 1 a n, sería esta medida, la medida de este tamaño sería exactamente la misma, ¿no? En realidad, voy a poner aquí como observación, si B es un conjunto de n elementos, entonces el conjunto de los subconjuntos de las partes de B, los elementos de las partes de B, tal que el tamaño de A es igual a K, el tamaño de este conjunto también coincide con n sobre k, ¿vale? De manera que, bueno, que he utilizado este conjunto para hacer la definición del número combinatorio, pero podría utilizar cualquier otro conjunto que tenga n elementos. Lo importante es que tengáis claro lo que significan estos dos numeritos de aquí. El número de arriba indica el número de elementos del conjunto grande, del conjunto del cual extraemos los subconjuntos, y k es el tamaño de los subconjuntos que estamos cogiendo, ¿de acuerdo? Esta es la definición del número combinatorio. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el número combinatorio? Vamos a ver dos formas de llegar a calcularlo. Vamos a ver primero una fórmula inductiva que nos va a dar la construcción del llamado triángulo de Pascal, y luego veremos una fórmula utilizando factoriales. Voy a borrar esto de aquí. Entonces, triángulo de Pascal.
Bueno, se llama Pascal-Tartaglia, porque parece ser que ambos lo desarrollaron, ¿no? Bien, para llegar al triángulo de Pascal lo que tenemos que demostrar es esta fórmula de aquí. Lema. N sobre K es igual a n menos 1 sobre K más n menos 1 sobre K menos 1 para todo K menor o igual que n, K mayor o igual que 1, n mayor o igual que 1. O sea, tenemos esta fórmula inductiva, que me calcula el coeficiente binomial n sobre k en función de dos coeficientes de n-1 sobre k y n-1 sobre k menos 1. Bueno, para demostrar esta fórmula lo vamos a hacer de manera gráfica. Vamos a recordar la definición de los números combinatorios y vamos a ver cómo podemos llegar a esto, ¿no? Bueno, de hecho voy a hacer el diagrama y luego lo vamos a escribir de manera precisa. Entonces, demostración. Lo que vamos a hacer es, si tenemos nuestro conjunto A, que tiene n elementos, ¿vale? Porque estamos trabajando con n sobre k, de manera que A tiene n elementos, los podemos numerar, A sub 1, A sub 2, hasta el A sub n. Bueno, pues lo que vamos a hacer es fijarnos en uno cualquiera de ellos, por ejemplo, en este elemento de aquí, en el primero. Esta fórmula, o sea, el coeficiente binomial n sobre k, sabéis lo que hace es calcular cuántos conjuntos de k elementos tengo dentro de A, o sea, cuántos subconjuntos con k elementos puedo formar dentro de todos los subconjuntos de A, ¿no? Entonces, esos subconjuntos, algunos contendrán a sub 1 y otros no lo contendrán. Entonces lo que vamos a hacer es fijarnos en los conjuntos que contienen a sub 1 y en los que no lo contienen. En la definición de n sobre k, bueno, lo que vamos a hacer es los conjuntos que aparecen aquí son estos, ¿no? Son los subconjuntos B perteneciente a las partes de A, tal que el tamaño de B es igual a K, ¿no? Bueno, pues de estos subconjuntos, algunos contendrán a la sub 1 y otros no. Y además esta unión va a ser disjunta, porque si contiene a sub 1, pues lógicamente, o si no lo contiene a sub 1, pues no contiene, ¿no? O sea, es una unión totalmente disjunta. Entonces, esto lo vamos a poner como la unión de los B pertenecientes a partes de A, tal que tamaño de B es igual a K y A sub 1 pertenece a B, unión los B pertenecientes a las partes de A, tal que tamaño de B es igual a K y A sub 1 no pertenece a B. Y ahora lo que vamos a hacer es pensar un poquito cómo podemos calcular estos dos tamaños. El primer conjunto de aquí son conjuntos de k elementos en los que A1 ya está fijado que pertenece a B. Esto lo podemos poner en biyección con el conjunto de los subconjuntos de k-1 elementos de A, ¿vale? Porque de A menos A1. Estos son, lo puedo poner en biyección con el conjunto pongo aquí B gorro para indicar que no es el mismo B de aquí, ¿no? Pero esto va a ser una correspondencia. El B gorro perteneciente a las partes de A menos A1, tal que el tamaño de B gorro es igual a K menos 1. ¿Vale? En esta biyección lo que estoy haciendo es que yo cojo un conjunto que contiene A1, imaginaos que K es 3, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que K es igual a 3. Entonces, si K es 3, pues este sería, por ejemplo, un B que está aquí. Un B que está aquí es un B que contiene a la 1 y tiene otros dos elementos más. Bueno, pues este B lo puedo identificar con el B gorro este de aquí. ¿Vale?
me olvido de la 1. Si me olvido de la 1, pues lo único que tengo es un conjunto de dos elementos que no contiene a 1. Y esto es una identificación totalmente biyectiva, ¿no? Dado un conjunto que contiene a 1, quito la 1 y lo que tengo es un conjunto de un elemento menos que no contiene a la 1. Y recíprocamente, dado un conjunto de k-1 elementos que no tiene a 1, le puedo añadir el a1 y lo que tengo es un conjunto de k elementos que contiene el a1. Entonces, esta correspondencia me indica que el tamaño de este conjunto es el mismo tamaño que este conjunto de aquí. O sea, los conjuntos de k elementos que contienen a 1 son los conjuntos de k-1 elementos, pero tomados de a menos a1. O sea, ¿vale? Porque no puedo tomar, en estos no puedo incluir a la 1. ¿Y cuántos elementos hay aquí? Bueno, ahora lo escribimos. Pero ya con esto he clarificado lo que es este primer término de la unión. Esta es una unión disjunta, ¿eh? Y esto, ¿cómo lo puedo ver? Este es más sencillo. Si A1 no pertenece a B, pues directamente lo puedo ver como una cosa parecida a esta, pero con un conjunto de K elementos. Esto es en biyección, esto es una biyección. Vais a perdonar que es verdad que no hemos visto todavía la teoría de funciones y lo que son biyecciones, pero bueno, yo creo que todos sabéis lo que es una biyección. Una biyección es una correspondencia perfecta en la que, dados dos conjuntos, pues emparejamos cada elemento del primer conjunto con un único elemento del segundo conjunto y puedo ir para adelante y para atrás. Entonces, esto es una biyección con el conjunto de los B gorro perteneciente a las partes de A menos A1, tal que B gorro tiene K elementos. Porque si tengo un conjunto de aquí que no tiene a la 1, pues es simplemente un conjunto que... o sea, hay tantos conjuntos de este tipo como subconjuntos de A-1, de A menos A1, de K elementos. Entonces, ¿qué me indica esta unión? Como la unión es disjunta, esto es una unión disjunta, pues el tamaño de este conjunto que yo tenía aquí a la izquierda es igual, al tener una unión disjunta, es la suma de los tamaños. O sea, en una unión disjunta, pues tengo tantos elementos en la unión como la suma de elementos del primer conjunto más los elementos del segundo conjunto. Luego esto es el número de elementos de este de aquí, ¿vale? Aquí se me ha olvidado poner las llaves, ¿no? Perdón, vamos a poner las llaves y más lo de aquí, ¿no? Más el número de elementos de este conjunto de aquí, tal que B gorro es igual a K. Bueno, pues ya con esto casi he terminado, porque ¿cuántos elementos tiene este conjunto de aquí? Estos es el número combinatorio n-1 sobre k-1, porque esto es conjuntos de k-1 elementos tomados sobre un conjunto de n-1 elementos. Luego esto es, por la definición que hemos dado, el número combinatorio n-1, k-1. Y esto, por la definición que hemos dado, es el número combinatorio n-1, k. Y esto sabemos que es nk. Luego n sobre k es n-1 sobre k-1 más n-1 sobre k. ¿De acuerdo? O sea, hemos hecho la demostración, aquí está la intuición de lo que hemos hecho, ¿no? Nos fijamos en un elemento y con este elemento fijo, pues podemos construir los conjuntos de k elementos como los que contienen a este elemento y los que no lo contienen. Y eso me permite reducir, digamos, irme a un número combinatorio de un orden más pequeño. Y esta es justo la idea que está detrás del triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal lo que hace es poner de manera triangular todos los números combinatorios. Y se van construyendo utilizando esta fórmula que es una especie de recurrencia. Entonces vamos a borrar la demostración y vamos a ver cómo aplicando este lema podemos construir el triángulo de Pascal de manera sencilla.
Y el triángulo de Pascal pues, va a ser útil cuando queremos calcular un número combinatorio pequeño, va a ser la forma más rápida de hacerlo. Y aparte que tiene otras propiedades interesantes. Entonces, en el triángulo de Pascal lo que hacemos es empezar poniendo los números combinatorios de esta manera. Vamos a hacerlo hasta la fila 3. Fijaos que cada fila tiene un elemento más, ¿vale? Entonces, bueno, el 0 sobre 0, por definición, esto es 1. Cuando hemos dicho los números combinatorios, no he dicho quién es n sobre 0, ¿vale? N sobre 0 es 1, porque está el conjunto vacío, ¿no? O sea, bueno, esto es, si queréis, por definición, que no estaría muy claro si tenía que ser 0 o 1, aunque luego cuando se ve la definición con factoriales, pues también queda claro que debería ser 1, ¿no? Pero 0 sobre 0 y 1 sobre 0 y 1 sobre 1 son 1. Además, para preservar la simetría, porque esto sí que está claro, n sobre n sí que está claro que tiene que ser 1, porque n sobre n sería número de conjuntos de n elementos tomados de un conjunto de n elementos. ¿Cuántos conjuntos de n elementos hay? Solo uno, que es el total, ¿no? Entonces, n sobre n está claro que tiene que ser 1. Y los números combinatorios, lógicamente, tienen una simetría. Esto no lo he escrito, vamos a ponerlo como otro lema aquí, si queréis. Perdona por el desorden. Tenemos esta propiedad de simetría. N sobre k es lo mismo que n sobre n menos k. ¿De dónde viene esto? Pues porque esto viene también de una biyección entre conjuntos. Porque si pensamos en este dibujito, ¿no? n sobre k lo que me está es contando los conjuntos de k elementos o los subconjuntos de k elementos de k, ¿vale? O sea, me está contando, si por ejemplo k es 2, pues me está contando conjuntos de este tipo. Este y cosas así. Y n sobre n menos k me cuenta conjuntos del tamaño complementario a k, n menos k. En este caso, si por ejemplo a tiene 6 elementos, pues 6 menos 2 es 4. Bueno, pues puedo pasar de un conjunto de este tipo, de un conjunto de los que me está contando este número combinatorio, a un conjunto de los que me cuenta este número combinatorio simplemente tomando el complementario. Si tengo un conjunto de 2 elementos, tomo su complementario y tengo un conjunto de n menos 2 elementos, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo voy a dejar como ejercicio. La demostración es usar una biyección tomando el complementario. O sea, una técnica de demostración parecida a la que hemos hecho para esto, se define una biyección entre los conjuntos que me cuenta este número combinatorio y los que me cuenta este número combinatorio mediante el complementario. Y entonces comprobáis inmediatamente que estos dos números combinatorios tienen que coincidir. Entonces, como este claramente tiene que ser 1, porque n sobre n es cuántos conjuntos de n elementos sobre un conjunto de n elementos, es el total, pues n sobre 0, que sería un conjunto de 0 elementos, pues se define como 1 para que sea simétrico. De manera que en este triángulo de Pascal lo que tengo en los extremos siempre es 1, ¿vale? Aquí tengo un 1 y 1. ¿Y cómo calculo un término como este de aquí? Bueno, pues utilizando las recurrencias. Si veis, 2 sobre 1, por esta recurrencia va a ser la suma de este y de este, ¿vale? Entonces, en el triángulo de Pascal lo que se hace es que se va construyendo esto, se construyen primero las diagonales de fuera, que sabéis que son todas unos, y luego los números intermedios son siempre la suma de los dos de arriba. O sea, por ejemplo, este es la suma de este y de este. Este de aquí, pues es la suma de este y de este, ¿vale? Por la fórmula de recurrencia. Entonces, aquí esta fila es claramente 1, 2, 1. Esta fila lo que tengo es 1 más 2, 3 y 3. Y si quisiera seguir, pues 1, aquí tengo 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4 y 1.
Fijaos qué manera tan rápida de calcular, por ejemplo, este número combinatorio, ¿no? Que este sería, pues este es la fila 4, pues el 4 sobre 2, ¿no? Este número, por ejemplo, sería 4 sobre 2. Bien, vamos a ver ahora otro lema relacionado con la fórmula de números combinatorios que supongo que conocéis, que es esta de aquí. Bien, vamos a demostrarla utilizando una técnica parecida a la de hacer biyecciones, ¿no? Lo que vamos a hacer es contar de otra manera los conjuntos de k elementos. Primero vamos a contar cuántas tuplas de k elementos podemos tomar del conjunto n, donde los k elementos sean distintos. Y lo que pasa es que si contamos tuplas, pues al contar tuplas estamos contando de más porque cada tupla puede aparecer muchas veces con los mismos elementos pero en otro orden. Entonces luego tendremos que tener en cuenta eso y contar cuántas veces aparece cada tupla repetida. ¿Vale? Entonces vamos a hacer dos pasos. Primero, contemos tuplas de k elementos distintos de A. O sea, dado un conjunto A de k elementos, de n elementos, ¿no? Vale, dado un conjunto de n elementos, primero vamos a contar cuántas tuplas de k elementos distintos de A podemos coger. Entonces pensemos, pues una tupla de k elementos es un conjunto ordenado, donde aquí tengo k elementos, y quiero que sean distintos. Entonces, si quiero que sean distintos, ¿cuántas posibilidades tengo aquí para meter en esta posición? ¿Cuántos elementos puedo coger? Para esta posición no tengo problema, puedo coger cualquiera de los n elementos, ¿de acuerdo? Luego aquí tengo n posibilidades para esta posición primera. Para la segunda posición, como quiero elementos distintos, no puedo coger la primera que he puesto, entonces tengo n-1 posibilidades. Y así cada vez voy quitando una posibilidad porque para la tercera opción, para la tercera posición, no podría coger ni la primera ni la segunda porque quiero todos distintos. Así que hasta llegar a n-k. Luego el conjunto de tuplas de k elementos distintos ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántas tuplas tengo distintas? Pues el tamaño de estas tuplas es el número de posibilidades que he tenido para rellenarlas, que es n por n-1, así hasta n-k. Y esto lo puedo escribir como n factorial, por cierto, aquí es n-k más 1, porque el primero sería n-0, si queréis, ¿no? Entonces n-k más 1. Y esto es igual a n factorial partido por n-k factorial. ¿Vale? En la fórmula me falta todavía este k factorial. Este k factorial va a venir de la siguiente observación. Cada tupla, o sea, si yo lo que quiero es contar conjuntos de k elementos diferentes, cada tupla me define un conjunto, pero hay muchas tuplas que me definen el mismo conjunto, porque la tupla, por ejemplo, bueno, voy a escribir. Hay tuplas que definen el mismo subconjunto. Por ejemplo, si estuviéramos en el conjunto de los números de 1 a n, pues la tupla 1, 2 y la tupla 2, 1 me definirían el mismo subconjunto de dos elementos. Entonces, ¿cuántas veces, cuántas tuplas definen el mismo conjunto? Porque eso es lo que tendré que dividir para contar de manera correcta cuántos subconjuntos de k elementos tengo. O dicho de otra manera, dado un subconjunto de k elementos, ¿cuántas tuplas hay diferentes que lo definen? Pues tantas como k factorial, que son las ordenaciones de una tupla, ¿no? Si yo tengo una tupla de k elementos, ¿de cuántas maneras lo puedo reordenar de manera que la tupla sea la misma pero cambiada de orden? Pues tengo k factorial de ellos, ¿no?
O sea que hay k factorial tuplas diferentes para cada subconjunto de k elementos distintos. Luego, en conclusión, n sobre k, mediante esta forma de contar, sería n factorial partido por n menos k factorial, que es el número de tuplas de k elementos distintos, dividido por k factorial, porque cada tupla, o sea, hay k factorial tuplas que me definen el mismo conjunto. Entonces tengo que hacer todavía esta agrupación más, ¿no? Y esto es lo mismo que n factorial partido de n menos k factorial por k factorial. ¿Vale? Con esto terminaría esta demostración. Bien, lo siguiente que vamos a ver es el binomio de Newton. El binomio de Newton lo que me dice es la fórmula para los coeficientes de esta expresión de aquí, ¿vale? Lo que dice, o sea, esto es, vamos a ponerlo, no sé, teorema. Esto es igual al sumatorio de a a la j por b a la n menos j por n sobre j, con j que va desde 0 hasta n, ¿de acuerdo? Esto es lo que me dice el binomio de Newton. Me da los coeficientes del desarrollo de esta expresión, y los coeficientes son justo los números combinatorios. Bueno, la demostración se puede hacer de dos formas. Se puede hacer o bien por inducción, que es un poco más pesada de hacer, de escribir, o bien pensando un poquito en esta expresión, en lo que significan los coeficientes de esta expresión. Entonces vamos a hacerlo de esta segunda manera. Y como inducción, si queréis lo podéis hacer como ejercicio. Es un ejercicio sencillo de inducción. Es un poco pesado de escribir, pero no es difícil. Entonces lo que vamos a hacer es ver que a más b a la n es igual a más b por a más b por a más b, ¿de acuerdo? Y entonces, si uno piensa en cómo es esta, o sea, cómo se desarrolla esta expresión, ¿no? Bueno, pues cada elemento de cada paréntesis me da lugar a una decisión, o bien cojo la a o bien cojo la b a la hora de desarrollar esto, ¿no? Por la propiedad distributiva. Esto, por ejemplo, a más b por todo lo que hay sería a por todo lo que hay más b por todo lo que hay, y así con cada uno de los paréntesis con una suma. De manera que esto, lógicamente, si yo cojo, por ejemplo, todo as, pues lo que tengo es un a a la n. Si cojo 3 a's y 2 b's, por ejemplo, pues lo que tengo es a al cubo por b al cuadrado. De manera que esto va a ser, seguro, una expresión del tipo a a la j por b a la n menos j, porque si yo cojo, aquí tengo n sumandos, ¿vale? O sea, n productos. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, 2 a's, el resto tienen que ser b's. Si aquí tengo n, pues si he cogido 2 a's, todo lo demás tienen que ser b's, luego tengo n menos 2 b's. Si cojo 3 a's, pues tendré n menos 3 b's. Y así, por eso tenéis esta reciprocidad, ¿no? Hay un exponente j para las a's y un exponente n menos j para las b's. ¿Y cuál es el coeficiente que aparece aquí? El coeficiente va a venir de cuántas formas posibles hay de coger j a's y n menos j b's. En realidad solo tengo que decir cuántas formas hay de coger j a's, porque lo otro ya viene determinado. Si he elegido, por ejemplo, la a en la primera posición y en la tercera posición, pues el resto son b's, ¿no? De manera que solo tengo que determinar dónde elijo las a's, en qué posición o en qué paréntesis elijo coger la a. Entonces, ¿cuántas veces, o sea, cuántas posibilidades hay para elegir la a? Pues esto es lo que hemos hecho antes, es cuántos conjuntos o subconjuntos de j elementos hay entre este conjunto de n elementos. Lo que tengo que es elegir j posiciones,
Esto es n sobre j. Vale, y ya con esto ya está. O sea, esta sería la demostración. Bien, y si queréis hacer la inducción, es simplemente hacer el caso n igual a 1 es trivial, y suponer que el caso n-1 es cierto y multiplicar eso por a más b, ¿vale? Y comprobar que sale, que de ahí se puede pasar al caso n. Y vamos a ver ahora una aplicación de este binomio de Newton al cálculo de las partes de un conjunto, ¿vale? Aplicación. Bueno, si tomamos a más b, o sea, a igual a 1 y b igual a 1, esto va a ser la suma de 1 a la j por 1 a la n menos j por n sobre j, y simplificando, pues esto implica que 2 a la n es el sumatorio de los números combinatorios, ¿vale? O sea que si sumamos una fila del triángulo de Tartaglia, el triángulo de Pascal-Tartaglia, la suma es 2 a la n. ¿Y esto qué aplicación tiene a nuestros conjuntos? Pues que el conjunto de partes de un conjunto tiene tantos elementos como 2 elevado al número de elementos que tiene A. ¿Por qué? Pues porque pensemos qué son las partes de un conjunto. Pues las partes de un conjunto son los conjuntos de cualquier tamaño de A, ¿no? Entonces los conjuntos de cualquier tamaño los puedo, digamos, estratificar o clasificar por tamaños. Entonces las partes de A lo puedo ver como subconjuntos de 0 elementos, que sería el vacío, subconjuntos de 1 elemento, subconjuntos de 2 elementos, hasta subconjuntos de n elementos. Y el tamaño de cada uno de estos familias de subconjuntos es el coeficiente binomial, ¿vale? Lo voy a escribir. Esto viene de demostración. Partes de A es la unión disjunta de... Para la unión disjunta se suele poner este simbolito aquí, ¿no? Así. Unión disjunta de los conjuntos B pertenecientes a las partes de A con tamaño de B igual a K, ¿vale? O sea, lo que hago es dividir mi conjunto partes de A según el tamaño de la partición, según el tamaño de la parte, ¿no?, que estoy cogiendo. Entonces, cojo los de tamaño 0, cojo los de tamaño 1, los de tamaño 2 y así. Y de manera que las partes de A, pues lógicamente coinciden con esta unión, y esto ya sé contarlo, porque esto es por definición el número combinatorio. Entonces, y como es una unión disjunta, pues el tamaño de las partes de A va a ser la suma de los tamaños de estos conjuntos. ¿Vale? Esto es el tamaño de las partes de A es el sumatorio de estos tamaños, y cada uno de estos tamaños pues sabemos por definición que es el número combinatorio. ¿Vale? O sea que ya sabemos calcular cuántos elementos tienen las partes de un conjunto. Por ejemplo, pues un conjunto de 3 elementos, el conjunto de sus partes tiene 8 elementos. Bien, con esto estaría esta parte de combinatoria, o sea, del triángulo de Pascal, de los números combinatorios, y vamos a ver ahora el principio de inclusión-exclusión. El principio de inclusión-exclusión es otra técnica para contar, y en este caso se aplica a uniones. Entonces, vamos a hacer primero el caso de 2 conjuntos, 3 conjuntos, y luego veremos cómo esto se generaliza, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos 2 conjuntos, A y B. Bien, si queremos saber cuántos elementos hay en A unión B, suponiendo que la unión no es disjunta, o sea, si fuera una unión disjunta, pues
el caso disjunto, pues la unión disjunta de A con B tiene tantos elementos como los tamaños por separado. El caso interesante para este principio es el caso no disjunto. Vamos a pensarlo con el diagrama, ¿no? Si queremos calcular el tamaño de la unión utilizando los tamaños de A y de B y de la intersección, bueno, pues podemos decir que esto es todos los elementos de A, ¿vale? Todos los que hay en A, más todos los que hay en B, que son estos de aquí, pero claro, hay algunos que hemos contado dos veces. Los que están en la intersección los hemos contado dos veces. Los hemos contado dentro de A y los hemos contado dentro de B. Entonces tenemos que quitar una de las dos veces. Y esto es lo que hacemos, quitamos cuántos elementos hay en la intersección. ¿Vale? Si tenemos tres conjuntos, vamos a poner caso de 2. Caso n igual a 3. Vamos a pensar y luego vamos a ver cómo generaliza esto. ¿Vale? Si tenemos tres conjuntos, así, A, B y C, pues lo que hacemos es, queremos medir cuántos elementos hay en la unión de A con B con C, ¿vale? Y entonces empezamos sumando los conjuntos por separado. Ahora corregimos el hecho de que hemos contado dos veces los que están en las intersecciones, ¿no? Por ejemplo, estos puntos de aquí los hemos contado tanto en A como en B. Luego tenemos que restar las intersecciones. Y ahora pensemos, ¿hemos hecho bien todos los ajustes o ahora hay algo que hemos restado de más? Bueno, para los puntos que están solo en A, por ejemplo, este punto que está solo en A, este lo hemos contado aquí y no ha sido restado en ningún sitio, luego para estos estamos bien. Para los puntos que están en la intersección de A con B, pero no en la intersección triple, como por ejemplo este punto de aquí, pues lo hemos contado una vez en A, lo hemos contado otra vez en B y luego lo hemos restado una vez, con lo cual lo hemos contado en total una vez, así que estamos bien para estos puntos. Y lo mismo podemos decir para los puntos que están solo en B, para los puntos que están en las intersecciones simples, o para aquí, ¿no? O sea, todos estos puntos están bien contados. El problema está con la intersección triple. Si tengo un punto que está aquí en la intersección triple, vamos a ver cuántas veces lo hemos contado. Lo hemos contado en A, en B y en C, es decir, 3 veces, y luego lo hemos restado en A intersección B, porque está en A intersección B, lo hemos restado en A intersección C, y lo hemos restado en B intersección C, o sea que lo hemos restado 3 veces. En total no los hemos contado 0 veces, a los puntos que están en la intersección triple. Luego tenemos que sumarlos. ¿Vale? Y esta es la idea, o sea, esto generaliza, de manera que al final el caso general lo que tienes que hacer es ir cambiando los signos. Vas contando, cuentas los elementos iniciales, quitas las intersecciones de dos elementos, sumas las intersecciones de tres conjuntos, restas las de 4 y así. O sea, la fórmula general, que escribirla es un poco pesado, voy a borrarlo de arriba. La fórmula general es que A unión A2 unión a n es igual a sumatorio de los A sub i, aquí en positivo, menos sumatorio de los A sub i intersección A sub j, más sumatorio
de los A sub i intersección A sub j intersección A sub k, y así con un menos 1 a la n. El caso general sería, bueno, menos 1 a la j o a la, no sé cómo llamarlo, a la r, ¿vale? El caso general de este sumatorio lo que tiene es un menos 1 a la r cuando tengo r elementos. Entonces aquí pondríamos A sub i1 intersección A sub ir. ¿Vale? Esta es la fórmula general. Pero bueno, con que hayáis entendido los casos 2 y 3 es suficiente. Además, en los ejercicios rara vez se va a aplicar a más de 4, ¿ya? Porque ya sale una fórmula bastante complicada. Pero bueno, este teoremita, o este lema, como queráis decir, permite contar cuántos conjuntos hay en una unión, o sea, cuántos elementos tiene una unión de una forma bastante sencilla en ciertos casos. Entonces vamos a ver luego problemas donde se aplica esta fórmula. Bien, pues con esto termina la parte de combinatoria de este tema y vamos ahora a pasar a problemas.